Trovadores, recuerden que en la descripción de este video está el link de la página del autor de la siguiente historia, Alex Morales Come. Síguelo. La casa del brujo. Desde que aquel hombre llegó a vivir allí, siempre le dijeron el brujo. Su aspecto y su personalidad era lo que más se le parecía a un brujo. Más aún que en las noches allí se escuchaban ruidos extraños, gritos y quejidos, los cuales no se podían definir si eran de personas, animales o espíritus. Unos días después de llegar el mencionado brujo, llegó también una mujer, al parecer su esposa. Esta era mucho más misteriosa que él, taciturna y de pocas palabras. Muchos la llamaban la muda. Después de unos pocos días, esta aparece muerta. Las circunstancias son bastante extrañas. Al parecer se tomó una bebida que estaba envenenada. Aunque la policía investigó, no sacaron nada en concreto. Él siguió allí solo por un tiempo. En el día nada se sabía de él. Al parecer dormía, pero en las noches era otro cantar, los ruidos, los gritos, los rezos. Aunque allí no se veía que pasara nada, las personas aseguraban que allí se hacía brujería. Unas semanas después de la muerte de su esposa, llega allí otra mujer. Esta más joven, al parecer era la nueva pareja del brujo. En esta ocasión, así empezaron a suceder sucesos extraños. Todos los gatos se desaparecían, primero los negros, después de los de colores oscuros, solo se salvaron los que eran completamente blancos. Después de la medianoche en los tejados se escuchaba un gran animal correr, muchas veces volar, un aletear de algo tan grande que no podía ser un animal. Las personas, a pesar de no tener pruebas, acusaban al hombre de semejante y macabra matanza. Aunque todos en la vecindad hablaban del brujo, nadie se atrevía a confrontarlo, le temían. La segunda mujer o esposa también amaneció un día muerta. Esa noche sí que hubo revuelo en la casa del brujo. Gritos, quejidos y un bramido como el de un animal herido. Ese ruido no era ni humano, ni de un animal, era el mismo demonio. La mujer amaneció muerta y se dijo que era un paro cardíaco, algo bastante improbable por la edad y contextura física de la mujer. Pero ese fue el dictamen médico. Las personas no aguantaban más. Las personas lo querían sacar de allí. En esos días después de la muerte de la segunda mujer, empezaron a desaparecer los perros de la vecindad y los alrededores. Las personas no aguantaban más, así que una comitiva fue a casa del brujo. Armados con palos, antorchas y cruces, lo obligaron a salir y a que confesara ser brujo. Él lo negó. Quiso entrar de nuevo en casa. Las personas estaban enardecidas. Lo obligaron a confesarlo ante la cruz y besar el crucifijo. Asimismo, negar al diablo. Este lo pensó un rato, pero al ver las personas como estaban, lo hizo. Besó la cruz y reafirmó su creencia en Dios. Las personas se marcharon a casa satisfechos. Esa noche, pasada la medianoche, se escuchó aquel bramido, el de algo que no era de este mundo, algo que tenía que ser el demonio. Porque ninguna persona o animal son capaz de emitir semejante bufido. También las personas sabían que cuando éste lo escuchaba, había un muerto. Lo que no pensaban es que el muerto sería el mismo brujo. Solo en la tarde del siguiente día, alguien se percató por una ventana que había un cuerpo colgado de una viga que había a la entrada en la puerta principal. Se llamó la policía. La investigación dice que el hombre se colgó por la presión de la comunidad, pero la realidad es que la viga era bastante alta para que él pudiera colgarse solo. La policía llegó a esa conclusión, porque la casa estaba cerrada con llave. Dentro no había nadie más. Las personas de la vecindad aseguran que fue el mismo demonio que lo asesinó por negarlo y besar la cruz. Aquella casa se alquiló una y otra vez, pero siempre a sus ocupantes les ocurría alguna desgracia, ya fuera muerte, enfermedades o malos negocios que los llevaba a la quiebra. También aseguraban que veían un hombre alto y de negro
paraba en la puerta en las noches. Según describían, era el brujo. La casa permaneció un tiempo sola hasta que una mujer la compró. Llegó allí a vivir con sus hijas y su esposo, pero este pronto la abandonó por una mujer mucho menor que ella. Las personas le comentaron lo del brujo y que esa casa estaba maldita. Ella al principio no creyó en esas cosas, pero cuando empezaron a suceder cosas extrañas, debió creer por obligación. Pero ella ya era la dueña y era difícil venderla con semejantes referencias. Lo que hizo fue remodelarla. Levantó todo el piso en donde quedaba el cuarto de baño, en 3 losas por debajo, algo bastante extraño. Encontraron unos polvos negros en una caja. Los encargados de la construcción no sabían nada de lo que ocurría allí, así que simplemente botaron esto a la basura con los escombros. La casa se remodeló y la mujer empezó a vivir en relativa calma. Aunque ella y las niñas dicen que allí hay alguien, no solo sienten la presencia. Mientras las luces están encendidas no pasa nada, pero en la oscuridad mueven sillas, pasos, rompen trastos en la cocina. Hay sombras que le susurran a las niñas. La mayoría de veces no se entiende qué es lo que dicen, pero es una voz bastante tenebrosa. Desde entonces, esta mujer y sus hijas siempre duermen con todas las luces encendidas. No saben qué hacer con aquello, cómo vivir con seres del más allá. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu comentario sobre esta historia y tu pulgar arriba. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El muñeco de mi hermano, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Mi hermano solía tener un pequeño negocio en un bazar, donde solía comprar y vender objetos de cualquier índole. Le estaba yendo bastante bien. Se hizo muy famoso en un pueblo de Durango, ya que ahí podías encontrar de todo a muy buen precio. Un martes por la mañana, para ser exactos, a las 9 de la mañana se dirigía a abrir su negocio, cuando se dio cuenta que lo esperaban afuera un par de mujeres indígenas, a lo que mi hermano se apresuró a abrir y a ponerse a sus órdenes. Las mujeres entraron y mi hermano comenzó a sentir un escalofrío bastante peculiar. Después de unos segundos, les dijo: andan en busca de algo especial. A lo que las mujeres le dijeron que andaban vendiendo un muñeco. Mientras decían esto, una de ellas lo sacaba de entre sus ropas. Era un muñeco bastante peculiar. Tenía la forma de un bebé y era de piel muy oscura y solo traía un pañal encima. A mi hermano le pareció gracioso al verlo y, sin pensarlo, preguntó el precio. A lo que la mujer le dijo: solo dame 20 pesos. ¿20 pesos? Preguntó mi hermano, creyendo haber escuchado mal. Sí, respondió una de ellas. ¿Crees que es mucho? No, repuso mi hermano un poco apenado. Le entregó el dinero y las mujeres salieron de inmediato sin despedirse. Creyó que había empezado el día con el pie derecho, pero nunca se imaginó lo que le esperaba. Al mediodía se encontraba limpiando unos televisores cuando entró un hombre con arma en mano y lo asaltó. Como mi hermano se resistió al asalto, este hombre le dio un balazo en el pie izquierdo, tomó el dinero y se fue. La noticia nos cayó como un balde de agua helada. ¿Quién podría haberle hecho esto a mi hermano? Si todos nos conocíamos y nos cuidábamos muy bien en el pueblo. La policía nunca pudo dar con el paradero del tipo. Así pasaron 15 días y cuando mi hermano ya se sentía un poco mejor, decidió volver a abrir nuevamente su negocio. Pero esta vez decidí acompañarlo yo, ya que aún le costaba desplazarse. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que cuando abrimos la cortina, el local estaba totalmente solo. Nos habían robado nuevamente. Solo se encontraba en una esquina ese muñeco. Mi hermano, un poco triste, tomó el muñeco y lo puso arriba de una silla. Por lo menos te dejaron a ti, dijo refiriéndose al muñeco. Cabe aclarar que yo desde un principio sentía que ese muñeco me veía, cosa que a mi hermano le causaba risa.
Teníamos algunos ahorros, así que decidimos volver a empezar, pero todo iba de mal en peor. La gente nos decía que alguien les jalaba el cabello o sentían pequeños pinchazos en las piernas, a lo que tratábamos de explicar que eso era imposible. Algunos de los vecinos decían que escuchaban como si gente tocara tambores y cantara por las noches. Cansada de esta situación, decidí ir con una amiga de mi mamá que se dedicaba a hacer limpias y que según la gente decía que podía ver espíritus. Sé que suena loco o incluso fantasioso, pero juro que es verdad. Luego de explicarle todo a ella, aceptó ayudarme y fuimos al local. Cuando entró, fue directo al muñeco y dijo que esa era la fuente del mal, a lo que mi hermano soltó una carcajada y dijo en tono burlón: el negrito, sí, él, es él. El negrito, sí, él es el que me cuida, doña Irma. Pero su risa paró de golpe cuando doña Irma desabrochó el pañal de aquel muñeco y vimos con asombro cómo de él sacaba un puño de cabellos que cubrían varias hierbas y una foto que a duras penas era legible. ¿Ves?, dijo doña Irma bastante seria. ¿Pero qué demonios es eso?, dijo mi hermano bastante sorprendido. Santería, repuso preocupada. Necesitas deshacerte de esta cosa lo más pronto posible. Sí, claro. Deje voy atrás por una caja para tirarlo. No, hombre, ¿cómo que una caja? Entonces en una bolsa, dijo mi hermano inocente. No servirá de nada porque regresará y cada vez será peor. Entonces, ¿qué debo hacer, doña Irma? Ayúdenme, por favor. Necesita regalarlo o venderlo. Pero la interrumpió mi hermano. Pero ese muñeco es malo. ¿Qué pasará a las personas a las que se lo dé? Eso no lo sé, mijo. Ese muñeco decidirá su destino. No te queda mucho tiempo. Tienes que deshacerte de él. Echó algo de agua bendita y se fue. Nos quedamos varios minutos en silencio sin decir palabra alguna, hasta que llegó un viejo amigo de mi hermano acompañado de su esposa y su pequeña hija. Amigo, dijo con voz amable, recién me acabo de enterar lo del asalto. No sabes el gusto que me da que te estés recuperando tan rápido. Mi hermano le contaba detalles de aquel trágico día, que nos dimos cuenta que la niña había tomado el muñeco del mostrador. Mi hermano trató a toda prisa de quitárselo, pero yo se lo impedí y le decía en voz baja que era la oportunidad perfecta para deshacernos de esa cosa. A lo que mi hermano se negaba. Nos encontrábamos discutiendo lo más sutil posible cuando la esposa de él comenzó a sentirse mal y se disculparon por irse tan rápido. Cuando le piden a la niña que deje el muñeco ahí, que no era de ella, comenzó a llorar, a lo que de inmediato dije que lo podía conservar. Agradecieron y se fueron. Mi hermano me regañaba el por qué había hecho eso, cuando un hombre entra corriendo a decirnos que el auto que se encontraba aquí se había volcado a la salida del pueblo. Cuando le interrumpo bruscamente preguntando si hay vivos y con voz entrecortada responde: ninguno. Todos murieron, patroncita, murieron quemados. Asistimos al funeral y al regresar este maldito muñeco estaba en el negocio otra vez. Ya no sabemos qué hacer. Han muerto tantas personas a causa de esta cosa. Y si cuento mi relato, es porque sé que en algún lugar del mundo hay una persona que nos puede quitar esta condena. Así que si alguien lo quiere, con gusto se los entrego hasta su domicilio. Gracias. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es dejando un like y un bonito comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El funeral de la bruja, hija del diablo. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Justo cuando terminaban de rezar el quinto misterio, se soltó una tormenta a eso de la medianoche, la cual hacía correr a propios y extraños. Nos cuenta el abuelo que a esas altas horas de la madrugada la tierra temblaba pero de miedo, porque de ella surgía del mismo infierno un ser llamado Satanás,
quien venía a reclamar el cuerpo de su hija, la bruja mayor, antes de que ésta recibiera cristiana sepultura. Los pobladores, al mirarlo, no encontraban ni dónde esconderse, porque ante ellos emanó un ser indescriptible, el cual tenía cola y cuernos, y su fuerte olor de azufre impregnó la casa. Unos cuentan que esa noche Dios Padre libró una batalla como pocas vistas en ese pueblo de Pátzcuaro, en México. De esto que les cuento fue justo allá por el año de 1970, en un humilde pueblo de Michoacán. Esta historia le sucedió a mi viejo cuando estaba velando a una anciana que no tenía familia ni amigos, pero los pobres campesinos no sabían que le rezaban al cuerpo de la bruja mayor chupasangre, hija de Satanás, quien vivió más de 100 años aislada de los cerros y bosques de aquella región del estado de Michoacán. Cuando depositaron su cuerpo en el ataúd de madera, le cantaron alabanzas y rezos dignos de Dios, y de pronto, adentro de la caja, clarito se escuchaba que alguien quería salirse. Su ignorancia les hizo creer que habían colocado mal el cuerpo y que éste se movió por inercia, pero los ruidos seguían, y estos eran golpes de dolor y lamentos. Trataron de ignorar la confusión, más y más fuerte rezaban, pues creían que esta humilde anciana tenía muchos pecados y no podía su alma subir al cielo para trascender. La poca gente que asistió al funeral de la anciana ermitaño fue más por obligación que por gusto, y esto porque como nadie reclamó el cuerpo, no la podían dejar allí abandonada. Los truenos y la fuerte lluvia, aunado con los extraños ruidos que salían del ataúd, les ponían la piel de gallina. Unos dijeron que iban al baño y ya no volvieron, pero hubo otros que de plano, por miedo, se marcharon sin importarles el rumor de que estaban en medio de un pueblo de reales y auténticas brujas pactadas de la orden de Satanás. Allí, en lo alto del cerro, donde meses atrás miraron enormes bolas de fuego surcar los cielos en repetidas ocasiones. Como pudieron, continuaron rezándole a ese cuerpo pagano sin saber. Así fueron pasando las horas, y a eso de las 3:30 de la madrugada, el cielo comenzaba a llorar lágrimas de lluvia una vez más. Los coyotes y perros lanzaban sus aullidos lastimeros, como anunciando una desgracia. Esto les erizaba la piel. Allí la gente comenzó a temblar porque se sentía que algo no andaba bien, y una pesadez en el funeral se hacía presente, y más cada que se nombraba a Dios en esa horrible cabaña donde en vida vivió esa supuesta bruja. En eso, cuando terminaron un Padre Nuestro, tocaron la puerta y un fuerte viento las velas apagó. Cuando abrieron, no había nadie. Pero de pronto, en la negra oscuridad, un gato negro se hizo presente y entró sigiloso, lanzando un maullido infernal. Todos quedaron petrificados una vez más. Los pocos conocidos y vecinos no sabían ni qué pensar, pues ya todo era muy raro. Lo que comenzaban a pasar cuando el gato entró era algo jamás imaginado. Al mirar a aquel felino, este se echó sobre el ataúd a llorar. Estaba como queriendo sacar el cuerpo de esta pobre anciana de su interior, porque arañando la caja de una forma desesperada, al grado que parecía que quisiera despertar a esta muerta de su ataúd. En ese momento la noche se hizo aún más negra. El cielo no paraba de tronar. Fue que en ese instante empezó a temblar la casa, al igual que el cielo, del que caía una fuerte tormenta que sirvió para que las personas despavoridas huyeran de aquella extraña y aterradora casa. Mi abuelo, que fue uno de los que estuvo presente en el funeral de la bruja, me contó este aterrador evento al pie de la letra, tal y como pasó, sin omitir detalle. Dice que a cada minuto todo era más raro, y más que ya no quisieran las velas prender con nada, que la humilde club de flores se partiera en dos cuando el gato negro comenzó a llorar de dolor.
En ese momento, el gato se perdió debajo de la mesa donde estaba depositado el ataúd de la bruja mayor, y por la oscuridad pensaron que éste se había marchado. Justo en ese instante, alguien por la ventana se asomó y vio una jauría de brujas volar en dirección a la casa de la muerta. Al lanzar sus gritos de horror por lo que observó, todos huyeron despavoridos ante la visita de estas aves del infierno. Unos dicen que esas bestias chupasangres de muy lejos la habían venido a velar. Otros cuentan que el mismo Lucifer las mandó a traer al funeral, porque al morir un ser de bajo astral, si esto es posible, no se va solo, lo acompañan en su trayecto su real familia pactada. De pronto, esa noche oscura y fría se convirtió en un infierno porque salieron despavoridos. Al último clarito, escucharon al diablo llorar por su hija. Esto ya era mucho. Ellos piadosos solo trataron de darle un funeral decente y rezar por el alma de la anciana Toña, sin imaginar que los rumores eran ciertos, y eso desató la furia de estos demonios. El abuelo cuenta que como pudieron, los vecinos llegaron a la iglesia del pueblo en minutos, ya sin aliento, y que en el camino uno que otro vecino no logró hacerlo, porque murieron de un paro fulminante al presenciar a tan aberrantes seres. Al estar frente a la iglesia, casi tumbaron la puerta llenos de miedo y despertaron al Padre para que los bendijera y protegiera sus almas. Allí le terminaron de contar lo sucedido, tal y como pasó. Después, por temor a Dios y a su castigo de lo que habían hecho, se pusieron a rezar frente al altar. Para el sacerdote del pueblo, no había duda de que aquel gato color negro era el mismo Satanás, quien a su hija pactada le vino a llorar en su funeral. Esa madrugada no paraba de llover y seguían del cielo cayendo rayos y truenos. La tormenta en el estado michoacano arrastró árboles, animales y uno que otro humano esa noche. El pueblo sufrió el pecado y pagó su penitencia por querer darle cristiana sepultura a una auténtica bruja de la orden de Satanás. Al amanecer, justo después del canto de los gallos, acudieron los hombres más valientes del pueblo a checar lo que realmente pasó esa noche. Algunos no creyeron la historia a pesar de que el abuelo, quien era de respeto, se las contó. Por ese motivo los acompañó a donde estaba esa cabaña para que salieran de la duda y quemar el ataúd con todo y el cuerpo de la bruja. Caminaron como 1 hora a lo más alto de la montaña y por fin llegaron a esa tétrica casa de la bruja, a donde encontraron regada en el piso, al parecer la sangre de algunos bebés, ropa de los mismos y marcas en el piso que parecían como patas de cabra, caballos y pollos. Revisaron una y otra vez y no había rastro del cadáver de la gran bruja, la hija mayor de Satanás, y desde esa noche y al día de hoy, la gente recuerda este evento como parte de la negra historia de ese humilde pueblo. Trovadores, gracias por ser parte de este canal. Quiero mandar un saludo muy especial a Don Chemo San Juan, que nos ha permitido narrar sus relatos. En la descripción está el link de su canal de YouTube y su página de Facebook. Por favor, síguelo. El Duende, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Pertenecía a la policía hace de esto ya algunos años. En la noche, cuando uno sale a patrullar las calles, se puede encontrar cualquier cantidad de sucesos extraños. Muchos de ellos se pueden catalogar como paranormales, pero en el cuerpo policial, esto no es muy dado a que llegue a la papelería. Siempre hay que tratar de escribir un informe racional, que la explicación sea lógica. Bueno, pero en realidad les vengo a contar una historia en específico, la cual yo viví. Del barrio Las Cruces nos llamaban a todo momento en las horas de la noche. Unas risas y un correr por el tejado no dejaba dormir a la comunidad. Muchas ocasiones fuimos, pero no dábamos con el culpable de importunar la paz del vecindario. Esto era de casi todas las noches. Ya el sargento nos había dado sendas reprimendas por no poder encontrar a un perturbador por ruido. ¿Cómo íbamos a poder dar con un delincuente cuando llegara el momento
Mi compañero y yo estábamos sin saber qué hacer, así que pedimos permiso para uno de nosotros ir por el barrio vestido de paisano y tratar de dar con el ruidoso. Fui yo el encargado de hacerlo. Llegué a eso de las 8 de la noche. En una tienda pedí una cerveza, pero me salí a tomármela al lado de un gran árbol. El ruido del establecimiento no me dejaría escuchar si algo pasaba afuera. Iba por media cerveza cuando en la copa del árbol donde estaba escuché un gran animal que se descargó en él. Me quedé pendiente de qué podía hacer. No me percaté de llevar una lámpara, así que no podía ver en la oscuridad de las ramas de los árboles. Aquello dio un grito y una carcajada tan espeluznante que caí de rodillas como atontado. El cuerpo me temblaba y un cosquillejo me subió desde los pies hasta la cabeza. Estaba en un estado lamentable. No me podía mover. Aquello revoloteó en la copa del árbol y escuchó cuando levantó vuelo, dando otro grito y otra carcajada. Dios mío, aquello era el demonio. Me quedé ahí tirado como un despojo humano, mientras a lo lejos escuchaba aquello reír y gritar por los árboles y techos de las casas. Al día siguiente estaba en mi escritorio, la queja de los ruidos y las risas. Le conté a mi compañero la experiencia. Él no podía dar crédito a lo que escuchaba. Es una bruja, aseguró. Ahora yo, el que no podía creer que dos polis estuviéramos detrás de una bruja. Casi un mes nos llevó a dar con el recorrido de aquel engendro, o lo que fuera. Mi compañero y yo nos turnábamos cada noche para saber sus correrías, de dónde salía y a dónde se iba. Así fue que dimos con la casa donde salía aquello. Y digo así, porque fui yo quien lo vio salir por primera vez. Apareció en el techo de la casa como un humo negro. Después se transformó en algo así como un ave, pero su figura no era definida. Era grande y con alas. Dio su peculiar chillido y la carcajada aquella. En ese momento tu cuerpo perdía todo movimiento y se llenaba por completo de terror. Igual le había pasado a mi compañero en sus noches de vigilancia, pero ahora yo estaba viendo aquello. El terror que sentí no se puede explicar en letras. Aquello lanzó vuelo y se escuchaba en los techos y árboles. Así también descubrimos a la casa que visitaba cada noche. En el día fuimos a ambas casas. Queríamos entrevistar a las personas de allí. Fuimos con uniforme y con un poco de mentiras por una encuesta policial. Fuimos a cada casa. En la primera solo vivía un hombre. Era un anciano jovial y conversador. Casi no podía caminar. Se ayudaba de un bastón. Vivía solo. Este no podía ser el brujo, o lo que fuera. ¿Cómo podía un anciano así volar por los aires? Nos fuimos decepcionados de nuestra extraña investigación. En la otra casa a la que éste visitaba, vivía una mujer de unos 30 años, muy demacrada y acabada. Su esposo de unos 50 se veía posesivo y agresivo. Fue él quien abrió la puerta de malas maneras, pero el ver que era la policía debió recibirnos. Las preguntas fueron las comunes: nombre, quiénes vivían ahí y esas cosas. Solo vivían ellos dos y no tenían hijos. Mi compañero y yo no sacamos nada en limpio, más aún que no queríamos hablar del tema de la bruja, a menos que tuviéramos una luz de lo que estaba pasando. Nos fuimos con muchas preguntas y ni una respuesta. Sin saber qué hacer, acudimos a la iglesia. Estábamos dando palos de ciego. El sacerdote nos atendió muy atento. Al escuchar nuestra historia, nos dijo que aunque eso hace parte de las labores de Dios, no era Él quien nos podía asesorar, pero nos podía decir quién sí nos podía ayudar. Nos dio una dirección a unas 3 cuadras de la iglesia. Nos dio un papel con su firma para que nos atendieran. Con nuestros uniformes no nos darían ni el saludo. Si no fuera con ese papel, nadie nos diría una palabra. En verdad, la mujer que había allí nos tiró la puerta en la cara. Solo cuando deslizamos el papel por debajo de la puerta nos abrió. Era una mujer relativamente joven. Vivía en una humilde casa, muy organizada, pero en todo el lugar habían frascos y hierbas. Nos miraban con recelo. Cuando terminamos de contar esta historia, fue el único momento que sonrió. Ese es el duende, dijo. Es un brujo muy poderoso. Desde siempre le han dicho el duende. Dicen que habla directamente con el diablo y es él quien le otorga todo su poder. La mujer, lo más seguro, es alguien que él quiere hacerle daño hasta matarla. Cuando vuela, chilla y se carcajea para que nadie dude del poder del demonio representado en el duende.
No podíamos dar crédito a las palabras de la mujer. ¿Cómo un anciano en esas condiciones podía tener tanto poder? Le preguntamos. ¿Cómo podíamos detenerlo? Nos dijo que primero debíamos saber por qué visitaba a aquella mujer, y eso lo debía saber ella. Después de tener esta información, debíamos ir a pleno día, ya que a esta hora está muy lejana la oscuridad, y esta es la que le da más fuerza. Con unas ramas de rúa previamente bañadas en agua bendita, se le da unos azotes, diciéndole por qué se le castiga, y cómo no quieren que lo vuelva a hacer. Así él nunca podrá volver a visitar a esa mujer en especial. Eso no le quita que pueda seguir haciendo sus fechorías a otros. Nos quedamos ahí parados como idiotas. ¿Cómo dos policías van a golpear a un hombre, así sea con ramas secas? Esto nos podría llevar a perder la placa y hasta ir a la cárcel. Ella nos miró y, como si leyera nuestros pensamientos, nos tranquilizó. Dijo que el anciano no nos denunciaría. Para él, con sus poderes, no podía decir cuál era el secreto para vencerlo. Con esta información estábamos encaminados a este extraño caso, pero aún faltaba la información de la mujer. Antes de ir allí, investigamos en las fichas de la policía a la pareja. Ella no tenía ningún antecedente, pero el hombre sí los tenía. Varias denuncias por maltrato a mujeres y animales. Nunca fue encarcelado por esto, pero todas con anterioridad a su pareja actual. Al parecer, había cambiado o ella aguantaba callada. Para mi compañero y yo, esta última era la más creíble. Llegamos allí, y mientras mi compañero hablaba con él, mintiendo por supuesto, lo intimidaba con aquellas viejas denuncias. Le decía que una mujer de aquellas también lo acusaba de violación, y este delito en nuestro país no caduca nunca. Fue una apuesta arriesgada, pero dio resultado. Mientras mi compañero lo interrogaba con datos sacados de los expedientes, yo hablaba con su esposa. Estábamos cometiendo una cantidad de abusos de autoridad, digámoslo así. Pero debimos llegar al fondo de esto. Ella me confesó que hacía cosa de unos 10 años se había casado con aquel hombre. En el noviazgo, él era todo un príncipe, pero 3 días después de casarse, le dio una golpiza por una pequeñez. El sueño de ambos era tener hijos, pero ella, después de aquella golpiza, se prometió que nunca tendría un hijo con aquel hombre. Al comienzo empezó a planificar a escondidas, hasta que hace cosa de 1 año la descubrió. La golpeó tan fuerte que ella pensó que iba a morir, pero ni así lo denunció. Sin saber qué hacer, recurrió donde el duende. Cuando la madre de su esposo murió, él debió viajar a su pueblo, y así ella aprovechó para visitar al duende. Este le dio un bebedizo con el cual nunca quedaría embarazada. Pero por esas cosas del destino, el duende, a pesar de ser un anciano decrépito y sin ánimos de nada, se enamoró ciegamente de ella. Le prometió riquezas y poder si se separaba de su esposo y se iba a vivir con él. Pero ella le hizo notar lo anciano que era, sus pocas fuerzas, cómo él, un hombre tan mayor, iba a estar con una mujer tan joven, y además, ella era casada. Esto le impediría estar con él. El duende se rió a carcajadas y le dijo que ella no se iría a vivir con él como estaba, sino con el poder que le daba el demonio. Pero la mujer lo despreció y lo dejó solo en su casa. A partir de esta noche, siempre después de la medianoche, aquello la visitaba y la poseía como mujer. A pesar de que su esposo estaba a un lado, ella no podía gritar ni podía decir nada. Su respiración y su voz se perdían por completo. No solo era la posesión, era el maltrato físico. Nunca pudo dormir bien después de aquella noche. Su mayor martirio era que no podía contarle nada a su esposo, porque contarle sería decirle a lo que había acudido donde el duende. Así que solo aguantaba con paciencia. Al día siguiente, a pleno mediodía, visitamos al brujo, más conocido como el duende. Cuando llegamos allí y vio que sacamos las ramas, se quedó mirándonos fijamente. Él entendía lo que estaba pasando. Empezamos a castigarlo y a decirle que no debía visitar nunca más a esa mujer. No debía hacerle daño. Lo más horroroso de todo aquello es que lo golpeábamos con una simple rama. Los golpes no eran duros, pero cada golpe era una laceración y un derramamiento de sangre, como si lo estuviésemos golpeando con alambres de púa. Él no se quejaba, no decía nada, solo lloraba, pero sus lágrimas no eran de dolor, sus lágrimas parecían de humillación, la humillación de saberse descubierto, ver su poder vulnerado por una simple rama y unos simples policías.
Días después murió el duende, y no por nuestro castigo, más bien por un paro respiratorio. Todos acudieron a su entierro, incluidos mi compañero y yo, pero sucesos extraños ocurrieron aquel día. No pudieron entrarlo a la iglesia, el ataúd pesaba toneladas. Mi compañero y yo, que estuvimos allí, intentamos ayudar a entrarlo, pero en verdad no éramos capaces de moverlo. El sacerdote debió hacer la misa fuera de la iglesia. Cuando tiró agua bendita en el féretro, un rugido estremecedor hizo correr a muchos de los presentes. Después de esto, el ataúd volvió a ser liviano, tan liviano como el cuerpo que llevaba adentro, del duende que, aunque fue muy famoso, murió como muere cualquier ser humano. El dato que voy a dar aquí, mi compañero y yo pensamos en no escribirlo, puesto que no nos orgullece decirlo, pero para que la historia no quede inconclusa, lo teníamos que narrar. La mujer siguió viviendo con su esposo, pero unos días después de la muerte del duende, recibió una golpiza tan fuerte que fue a dar al hospital. Yo personalmente fui allí y le tomé su denuncia. Arrestamos a su esposo, pero sabíamos que esto no daría mucho tiempo de cárcel y pronto saldría de allí, y ella tendría más problemas. Así que hicimos lo mismo que con el duende, pero esta vez di golpes de verdad, golpes que hacían daño y quebraban costillas. Como les dije anteriormente, no me siento orgulloso de esto, pero de esta manera hicimos que aquel hombre respetara a su esposa y nunca más le volviera a alzarle una mano. Vivieron felices, nunca se supo. Que hubiese una agresión más, pero nunca tuvieron un hijo, porque el duende hacía bien su trabajo. Si aún no estás suscrito, te invito a que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. El nuevo brujo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Estas son dos historias en una, pero estaban unidas la una con la otra. Aún estaba yo en la escuela cuando llegó a vivir enseguida a una casa de mi padre un hombre llamado Antonio, pero todos le decían Antonio Tabaco, por su peculiaridad de tener siempre un tabaco entre sus labios. Aunque no era de por allí y nadie lo conocía, pronto se fue haciendo famoso porque su brujería era poderosa e infalible. Podía acabar con cosechas o hacer que éstas germinaran, hacer que llegara la lluvia o la sequía según los deseos del cliente. Sanaba el ganado a la distancia, tan solo con un conjuro. Leía el tabaco, el chocolate y fotos. El gran brujo, empezaron a llamarlo algunos. Allí iban muchas mujeres feas, viejas, jóvenes y bonitas, todas en busca de amor o para que les quitara a sus esposos, los bebedores o los agresivos. Se empezó a decir que el brujo utilizaba su fama para seducir a las mujeres más bonitas. Cuando se encerraba con ellas, no era para hacerles ningún trabajo, era para llevarlas a la cama, así que muchos hombres estaban celosos y a la vez preocupados, pues sabiendo de sus poderes era difícil enfrentarlo. Un domingo Catalina fue a consultar al brujo. Quería que éste le dijera si su esposo le era infiel. Como siempre, éste se encerró con la joven esposa en una habitación. De allí salía humo, un humo con un olor peculiar a mentol, pero también salían gemidos de placer. Como Catalina vivía tan cerca, algún vecino corrió y le llevó el suceso a su esposo. Este se vino con revólver en mano y con 3 tiros al aire hizo salir al brujo y a su cliente. Ambos salieron en prendas menores. El brujo alegaba que le estaba sacando las malas sales, pero el esposo de Catalina no se llamaba a explicaciones. Lo amenazó con el revólver y le exigió irse de inmediato del lugar. Así fue que el brujo, sin mediar más palabras, empacó lo poco que pudo y huyó del lugar. Esa misma noche, Catalina desapareció en la noche, llevándose unas pocas pertenencias. Algunos dicen que huyó tras el brujo, otros dicen que la vergüenza no le permitía estar más por allí. Al esposo de Catalina lo encontraron muerto en la entrada de su casa. Se cree que al amanecer, buscando a su esposa huida, una abeja entró en su garganta y dejó su aguijón allí. El hombre murió ahogado por la hinchazón de la picadura. Nadie podrá saber bien cómo pasó, pero muchos pobladores aseguran que fue el brujo que vino en forma de abeja y lo mató. Allí entra la segunda historia. Arnulfo era el ayudante de Toño. Era un joven retraído, muchos dirían que tonto,
Hasta el propio Toño decía que no se le podía mandar a hacer encomiendas muy complicadas porque las olvidaba. Pero Arnulfo llegó una tarde a la casa que pertenecía a su jefe Toño. La cercó con alambres por todos lados y llevó 2 perros negros inmensos y abrió de nuevo el trabajo del brujo. Al principio nadie quería ir allí. Sabían que Arnulfo no era normal, pero con los días se fue ganando a las personas, no solo de la vereda, también de toda la región. Del pueblo y de pueblos contiguos se decían que tenía más poder que Toño. Algunos decían que este último fue quien le enseñó, otros que era el mismo Toño que había tomado el cuerpo de Arnulfo. Quienes lo consultaron decían que era un hombre completamente diferente. En la noche dicen que lo sentían correr por los cultivos dando carcajadas. Se sabía que era él por su risa peculiar. También dicen que por donde pasaba secaba los cultivos. Muchos temían pasar por el frente de su casa en las noches, no solo porque se escuchaban oraciones y voces extrañas, también porque los 2 perros, que ya de por sí en el día eran atemorizantes, en la noche eran 2 fieras con los ojos como fuego, y por su boca salía una babasa que más parecía lava de un volcán ardiente. Siempre parecían estar furiosos. Fuera de día o de noche, solo se calmaban cuando Arnulfo les daba un pequeño silbido. Dicen que aquel nuevo brujo estaba haciendo una fortuna con su magia o brujería. Al principio las colas eran importantes, después debió empezar a dar citas con más de 2 meses de antelación. Ahora entra a esta historia mi familia, más que nada mi padre. Mi familia tenía una casa para alquiler, contigua a la del nuevo brujo, pero hacía un tiempo estaba sola, ya que ningún viviente se quedaba allí. Algunos por lo que se escuchaba en la casa del brujo en las noches, otros simplemente se aburrían por cualquier pequeñez. Mi padre, cada que se iba un inquilino, la organizaba de nuevo, la pintaba, volvía a sembrar jardín, ya que este pronto se secaba. Un domingo que estábamos mis padres y yo en el pueblo comprando los víveres para la semana, se nos acercó una mujer que decían que era loca y vivía de la caridad de las personas. Eugenia se llamaba. Se vestía de harapos y olía mal. Esta llamó a mi padre aparte y le dijo que el vecino estaba interesado en que le vendiera la casa, para él hacer más grande su negocio. Por eso todos los inquilinos se aburrían, porque le habían puesto tierra de cementerio en varias partes de la casa y le habían hecho un conjuro de magia negra. Mi padre se quedó pensativo, a pesar que él sabía lo que pasaba con el brujo. No creía en esas cosas, mas sin entender, le preguntó a la anciana qué podía hacer para combatir aquel mal. Lo primero que debía hacer era encontrar la tierra de cementerio. Esta debía estar a los alrededores de la casa, en 4 puntos distantes. Después de encontrarla, debía devolverla al cementerio. Después debía enfrentarlo cara a cara. Para esto necesitaba llevar el cordón de San Benito amarrado a la cintura. Este debía estar previamente bendecido con agua bendita. También debía conseguir un ramo de los que se usan en Semana Santa y quemarlo alrededor de la casa. Necesitaba un arma cortopunzante, preferiblemente un puñal de plata. Este también debe ir bañado de agua bendita. No se preocupe por lo que necesita. El sacerdote le conseguirá el cordón y el puñal. Debía decirle que la blanca lo había mandado. El sacerdote sabría de qué hablaba. Cuando ya esté listo, busca la manera de entrar en la casa del brujo y cuando lo tenga de frente, le exigirás dejar la región y no volver nunca más. Con el puñal en alto, le dirá que de no ser así, por el poder de Cristo le arrancará el corazón. No se preocupe, le dijo a mi padre, mientras haga las cosas al pie de la letra, nada podrá hacerle. Fue así que mi padre, sin entender nada de brujería, se fue a enfrentar a un gran brujo. Efectivamente encontró la tierra en bolsitas de cuero. La mujer así lo había explicado. Era piel de muerto. En la tarde la llevó al cementerio y en la noche por el muro que daba a la casa del brujo, saltó a la casa. Resuelto pero con el corazón en la mano, lleno de temor. Cuando los 2 perros lo vieron, le ladraban con rabia, pero se mantenían a distancia. Después diría mi padre que aquellos no eran perros comunes, no solo por su tamaño y color completamente negros. Sus ojos eran fuego y sus dientes parecían espadas. Su babasa olía a azufre.
Arnulfo salió al escuchar que sus perros no se calmaban con su silbido. Al ver a mi padre, retrocedió unos pasos. «No podrás conmigo», le gritó. Mi padre le dijo en voz calmada pero temblorosa, porque aquel no era el Arnulfo que él conocía. Aquel era un ser oscuro, no parecía un hombre, más parecía una sombra, un humo negro. Mi padre le exigió con el puñal de frente que debía irse de la región. Aquello dio una carcajada y se desvaneció en el viento. Solo un tabaco quedó al lado de mi padre. Cuando escuchó el gemir de los dos perros que estaban a un lado, mi padre miró con rapidez. No quería ser atacado por aquella fiera. Lo que vio lo causó más terror de todo lo que vivió esa noche. Donde antes estaban los perros, estaban los cuerpos sin vida y desnudos de Arnulfo y Catalina. Mi padre llamó a un inspector policial que vivía cerca para que se encargara. Esta y medicina legal no podían dar una explicación a estas muertes. Aquellos cuerpos, a pesar de no estar en estado de descomposición, llevaban más de 2 meses muertos. Mi padre alquiló de nuevo la casa. Ya llevan como 3 meses los nuevos inquilinos y están felices. Un domingo nos fuimos donde Eugenia a darle las gracias por su favor, pero esta no nos habló. Parecía que ni nos reconocía. Era la loca de siempre. Le dimos unas galletas para que comiera y un billete, el cual vimos cuando lo tiró a la basura. Fuimos donde el sacerdote a preguntarle por aquello y nos aseguró que el puñal y los artículos que le pidió mi padre hacía más de 2 meses los tenía. Una mujer vestida de azul se los había dejado con la recomendación de entregárselos a quien dijera la blanca. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Revisa la descripción del video, así como el comentario fijado, donde te estaré dejando recomendaciones para que los escuches. Recuerda dejar un like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.